conocimiento, para traer vida y una vida abundante. Así que, bueno, yo por título de esta palabra que el Señor me entregó se llama la murmuración. Creo que estamos en un tiempo en que necesitamos de que Dios nos hable para ir cortando en nosotros las raíces y las cosas feas que están dentro de nosotros aún todavía como humanos, que pecamos de una de otra manera. El que nos dice yo no tengo pecado, yo no peco, yo creo que sería eso. Yo no digo que es imposible, sino que cuando nosotros vamos entrando ya en el área del espíritu, al conocimiento un poco de la palabra, porque mientras estemos en esta tierra nunca vamos a terminar de aprender lo que Dios tiene para nosotros. Así que yo quiero compartir en esta mañana un versículo de la Biblia donde el Señor Jesucristo estaba con los discípulos y hablando de su palabra, porque Él vino a la tierra a evangelizar. Allá en el libro de Juan encontramos San Juan, capítulo 6, hay un versículo que es bien cortito, 43, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde dice: Jesús le respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ese es un versículo. Y vamos a hablar lo que es la murmuración. Yo creo que cada uno de nosotros entiende un poco sobre lo que es la murmuración y que ante los ojos de Dios es un pecado. Dice que la introducción de esta palabra dice, hay algo que es tan común en medio de la sociedad, dentro de la iglesia, lo vemos como algo normal y pensamos que podemos hacerlo sin ofender a Dios. La murmuración es un pecado tan fácil de hacer y se puede practicar de forma tan sutil que casi no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y esa es una realidad, es un pecado que está aún en nuestras vidas, yo digo a nivel general, en todos nosotros, que pensamos que no es un pecado, que pensamos a veces tan fácilmente, como dice acá, de que nosotros no lo miramos como un pecado. Esto está en la sociedad, esto está dentro de la iglesia, esto está dentro del hogar, dentro de la familia, y que de repente nosotros hablamos más de alguien, de eso se trata. Cuando nosotros quizás sin conocer a veces a las personas, las juzgamos, las condenamos y pensamos que lo hacemos de una forma tan liberal, una forma tan realmente liviana, hablemos así, que no pensamos ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, que es un pecado ante los ojos del Señor. Y esto está muy metido dentro de las congregaciones, estoy hablando a nivel general, hay mucha murmuración dentro de las congregaciones. Y esto realmente lo miramos como que si algo fuera normal, que esto se vive, esto se da, lo miramos como algo normal, pero no pensamos de que esto es un pecado que realmente ofende a Dios y también ofendemos a nuestros hermanos y a veces sin conocerlo, culpamos y juzgamos y condenamos y nosotros no tenemos la autoridad ni para condenar, ni para juzgar, ni para mandar a nadie al cielo, ni a otro al infierno. Nosotros no tenemos autoridad, pero la lengua es un miembro tan pequeño que está dentro de nuestro cuerpo que nos hace cometer errores y pecados ante los ojos del Señor. Dios nos ayude porque de repente estas cosas no se predican en la iglesia para que la gente no se vaya, pero ¿qué sacamos con tener una iglesia llena de personas que aún no hay cambio, no hay cambios en su vida, no hay cambio en su familia, no hay cambio como hijo de Dios? Entonces nosotros no podemos tener personas dentro de la iglesia si nosotros debemos preocuparnos más que murmurar, preocuparnos de evangelizar, de predicar y de hablar la palabra de Dios como tal.
Ahora, ¿por qué Dios me dio esta palabra? Porque primeramente me la entregó en mi vida. Nosotros los predicadores siempre tenemos que ser nosotros los primeros, que porque Dios habló contigo, porque Dios te entregó esta palabra, nosotros tenemos que enseñarla. Esta es una enseñanza, porque yo no vengo en esta mañana a condenar ni a juzgar a nadie, porque eso no me compete, porque eso está en las manos del Señor, y Él sabe quién es quién, y Él conoce nuestros corazones, y sabe que muchas veces hemos fallado y hemos faltado en este pecado que quizá no ha sido el máximo de los pecados, como muchas veces decimos, pero es un pecado. Lo que es pecado, ante los ojos de Dios, sea chico, sea grande, es pecado. Entonces, ¿qué lo vemos como algo normal? Porque de repente estamos en una conversación y estamos tocando a alguien, estamos hablando de alguien y lo veis lo más normal y pensamos que podemos hacerlo sin ofender a Dios. Y sabemos que Dios está en silencio, escuchando nuestras conversaciones. Él está dentro de nosotros, está alrededor de nosotros y está aún cuando nosotros estamos durmiendo, Él vela por nosotros. Entonces, en todo momento, Dios está con nosotros. Y pensamos que no ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios, ofendemos al hermano, porque no podemos hablar de la persona que no esté presente. Entonces, esto es un pecado que ha ido en aumento dentro de las iglesias, dentro de los cristianos, de los hijos de Dios. No estamos hablando de las personas que están recién llegando. Las personas que están recién llegando a la iglesia están recién aprendiendo a conocer a Dios, quién es Dios. Entonces estamos hablando de nosotros, ya que llevamos nuestros buenos años en la iglesia. Entonces Dios nos ayude a que Él pueda romper todas esas cautividades que hay en nuestras vidas, que son el murmurar y el ofender, el criticar, el juzgar y hacer tantas cosas que a veces nosotros no las vemos en nosotros, pero las vemos en los demás. Y resulta que en el hecho de ya pensarlo, nosotros ya cometemos ese pecado. La murmuración es un pecado tan fácil de hacer, que solamente entremos en una conversación y nos vamos a dar cuenta que ya estamos pecando el hecho de acordarnos de alguien. Bueno, es bueno que a veces nos acordemos de las personas, pero para bien, para orar por ellos. Pero cuando ya entramos ya en murmurar y en juzgar a esa persona, ya entramos en pecado. Y queremos que no ofendemos, sí ofendemos, primeramente al Señor y también a nuestro hermano. Y es casi no nos damos cuenta que estamos haciendo. Entonces, tan acostumbrados que está ese pecado en nosotros que nos damos cuenta que estamos pecando, nos damos cuenta que estamos ofendiendo. Entonces, lo tomamos como tan nuestro, pero es un pecado que tiene que salir de nosotros para ser libre de esto. Y yo tenía una cita bíblica también, dice en Santiago 4:11, dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros, como también Jesús le está hablando a los discípulos que no deben murmurar ni los unos a los otros. No podemos murmurar del hermano, del pastor, no podemos murmurar de nadie, ni de nuestra familia. Y esto nos complica la vida, hermanos, porque la verdad es que estamos tan acostumbrados a esto y que realmente la palabra vino hoy día, porque hay gente que no se atreve a predicar a la iglesia para que no se le vaya a la gente. Pero tenemos que hablar. Si el Señor Jesucristo le habló a la gente, le habló a los discípulos, que ellos no debían murmurar los unos a los otros, llevemos aquí el chileno, en Chile, nos debemos pelar, esa es la palabra, nos debemos pelar los unos a los otros. Aquí hice murmuración, pero los chilenos pelamos y somos buenos peladores. Entonces, que Dios arranque de raíz de nosotros ese pecado que nos ha estancado para llevar una vida agradable a Dios. Por eso que tenemos los problemas, porque abrimos puertas para que el enemigo entre y tome ventaja de este pecado, porque hay mucho, pero yo estoy hablando de la murmuración solamente, y abrimos la puerta y fácilmente entra a nosotros trayéndonos esto, cuando esto solamente empaña la gloria de Dios,
empañe nuestro encamiento a la iglesia, un avance y un crecimiento, porque nuestra vida, nuestra boca fue lavada por la sangre de Cristo, nuestra mente, cuando vengan esos pensamientos negativos, el hablar de otros, realmente nosotros poder, con la ayuda del Señor, poder anular aquello y rechazar aquello, porque no me hace bien a mí y tampoco le va a crear problemas al hermano, porque el hermano no lo sabe, pero nosotros nos dañamos a nosotros mismos y el Señor eso es lo que quiere de nosotros, que toda murmuración sea sacada de nuestra vida y sea anulada en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos escuchan, nuestra familia nos escucha. Entonces, por eso que hay tanta gente que no quiere nada saber de Dios, porque por nuestro testimonio, que a veces deja mucho que decir. Entonces, la murmuración nos lleva a la discusión, nos lleva a preferir, a decir palabras violentas. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando venga ese espíritu a nosotros del querer murmurar? No tan solo de las iglesias, sino que de la familia, en el trabajo, en el jefe, porque a todos nosotros a veces creemos que somos solo nosotros los que estamos bien, pero todos están mal menos nosotros. Entonces el Señor nos ayude. El significado de una murmuración, la palabra que usa aquí el apóstol Santiago por murmuración significa hablar mal o calumniar a una persona a espalda de ella. Significa que no te está escuchando. Y lo único que estamos siendo dañados somos nosotros los que hemos murmurado. Entonces el apóstol Santiago está enseñando esto, que no es bueno que tú murmures o que tú hables mal de tu hermano, porque nos dañamos a nosotros mismos. La palabra realmente, hermanos, es una palabra, una enseñanza, es una disciplina para nosotros. Es decir, amén, que el Señor en este día nos dice: no murmures más, no hables mal de nadie, ni aún de aquel que no conoce a Dios, amén, ni de nuestros vecinos, nada, porque cada cual va a tener que dar cuenta al Señor de lo que ha hecho sobre esta tierra, y solitos, y no vamos a estar acompañados a nadie, porque yo también no le caigo mejor, más bien a mucha gente, usted también, pero eso no significa que yo le voy a tomar mala o que voy a dañar la vida a esa persona calumniándolo a espaldas sin que me escuche. Si algo en la situación a veces como familia, como matrimonio, es importante que nosotros podamos con la ayuda del Señor aprender a dar la cara y con respeto y con mucho amor decirle al hermano: mira hermano o esposo o hijo, esta situación se da, yo quiero conversarla contigo, no a espaldas, sino que cara a cara. Amén. El Señor nos bendiga. Quizás está esperando un mensaje para saltar y ponerse a danzar y dar gloria a Dios. Pero mientras no estemos libres de estas cosas, no vamos a ser libres, no vamos a estar desatados, nos va a costar orar, nos va a costar servirle al Señor. Van a venir los problemas, van a venir las luchas, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero hay luchas que andan en el aire, las potestades que andan en el aire. Dios nos ayude. El hablar mal de alguien cuando está frente a nosotros y no puede defenderse. Por eso le digo, nosotros no necesitamos andar peleando ni discutiendo con nadie, y menos con nuestros hermanos, porque todos ante los ojos de Dios somos iguales. Dios no hace excepción de personas, Él nos amó y Él nos sigue amando tal como nosotros estamos. Pero hoy en este día dice que la murmuración no es buena. La murmuración te empobrece, la murmuración te baja a niveles espirituales, la murmuración te llena de dudas, de miedo, y el enemigo gana ventaja cuando nos lleva muchas veces a la depresión, al desánimo, a los problemas. El que está ganando ventaja ahí es el enemigo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos las herramientas para usarlas cuando venga o alguien venga a nuestra casa y se empiece a murmurar y a juzgar a los hermanos. Nosotros tenemos que cerrar esa puerta y con mucha sabiduría decir: no, el hermano no está presente para que él se pueda defender, o que soy la tía o mi esposo o mis hijos no están presentes para que ellos se defiendan.
Así que es importante entonces, dice la palabra, ¿para qué? No lo hagamos. Porque ¿quién eres tú para que juzgues a otro? No somos nadie. Lamentablemente no somos nadie. Aquí el que juzga y conoce nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, es el Señor. Él es el que tiene toda la autoridad. La palabra dice, si usted tiene algo contra alguien, llame a esa persona con 2 o 3 testigos y hagan un diálogo, pero no condenar el hecho de difamar, de divulgar y de hablar a espaldas de ella, dañando su buen nombre, dañando la imagen de esa persona que no es buena. Diciendo cosas que a la vez no son verdades, inventando cosas. Y esto se da mucho en los trabajos. Tengan cuidado. Ustedes como cristianos, para estar bien con el jefecito, con la jefecita, no ande pasándole la mano por la espalda a nadie. Y esto se da mucho en los trabajos, se da mucho en los colegios y en todo lugar donde hay agrupación de gente trabajando. Si se da en la iglesia, también con mayor razón se va a dar afuera. Pero siempre va a ir en ese lugar, en una empresa, qué sé yo, un cristiano que conoce la escritura y que no va a ponerse también haciendo lo mismo que está haciendo el resto, sino que Dios nos ayude y Dios tenga misericordia. También se da mucho en los colegios, los jóvenes, ¿me entiende? Ya no se lleva la manzanita a la profesora, sino que ahora se va haciendo en murmuración de murmuración, y eso va creciendo, la murmuración cada día. Y nosotros tenemos que hoy, en este día, en tiempos difíciles que estamos, romper eso y cortar eso en nosotros. Si nosotros no dejamos que el Señor rompa y corte eso en nosotros, vamos hasta el día que nos muramos, vamos a murmurar. Y vamos a tener que ser pasados por el fuego. Y Dios eso no quiere de nosotros. Dios no quiere el mal para nosotros, no quiere hacer el dolor para nosotros. Dios no quisiera que lloráramos, sufriéramos. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces la Biblia, ¿qué hace la Biblia? La Biblia condena la murmuración. La palabra de Dios condena la murmuración. Eso no debe estar en nosotros. El Señor le desagrada mucho la murmuración. En 1 Corintios 10:10, ahí tenemos una cita bíblica. Quiero pedir a Constanza que ella me la lea, por favor. Ahí tenemos una cita bíblica que está respaldando esta palabra. 1 Corintios, ahí tenemos 10:10, donde también nos enseña el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, lo que aborrece el Señor, lo que es la murmuración. 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Eso le sucedió al pueblo de Israel. Los de Coré, habla la palabra, estaba leyendo ayer, ellos murieron sepultados por la arena del desierto por murmurar contra Moisés. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros hablamos contra los predicadores, contra los pastores, contra los ungidos de Dios. Tengamos mucho cuidado. Entonces dice, la palabra que usa aquí el apóstol, dice, realmente, lo que leía la hermana Constanza, dice, el apóstol dice, ni murmuréis como murmuró el pueblo de Israel, y todos fueron destruidos en el desierto. Así como caminaban, iban murmurando contra el ungido de Dios. Si yo fuera, decía muchas veces como Moisés, yo lo haría así, lo haría así. Querían entorpecerse siempre, hacer obstáculos en la caminata, y ellos realmente fueron consumidos, fueron muertos en el desierto. ¿Se imaginan si nosotros estuviéramos viviendo en la ley? Quedaría muy poca gente sobre el mundo entero, lamentablemente. Gracias a Dios que estamos viviendo la gracia, que Jesucristo vino a morir por nosotros, clavado en una cruz, para que nosotros tuviéramos este privilegio de vivir. Porque si hubiésemos vivido en la ley, nosotros ya no habría quedado gente sobre la tierra, porque no hay quien no murmure. Y a veces nos damos cuenta que es un pecado tan terrible
que realmente nos hace que ofendamos a Dios por nuestra manera de ser. Todos ellos fueron, la mayoría de ellos fueron destruidos en el desierto. Casi todos. Solamente quedaron los niños y la nueva generación que nació por el desierto. Así también hay otro ejemplo acá. En una ocasión María y Aarón hablaron mal de Moisés, porque tenían una mujer, Moisés tenía una mujer que era de otra nación, y por esto fueron castigados. María quedó leprosa un tiempo. Y eso cuando alguien murmura de un ungido de Dios, tengamos cuidado, eso le resta el crecimiento a la iglesia. Aquí le restó el crecimiento y el avance, se estancó el pueblo de Dios porque María estuvo leprosa. La palabra dice que por 7 días no pudo caminar el pueblo de Dios y los israelitas por haber pecado, por haber burlado de la mujer de Moisés, porque era de otra nación. Ella no era como ellos. Entonces se burlaron de ella. Mira la señora que tiene, en este tiempo dirían, mira la mujer fea que tiene este hermano, este pastor, entonces que es gorda, que es flaca. Mire, a veces son puras, perdóneme la palabra, puras estupideces, y por estupideces o por ser tan infantiles a veces, nosotros perdemos la santidad y vamos perdiendo lentamente la fuerza y decimos, ya Dios no me escucha, ya Dios no está conmigo, pero meditemos hacia nosotros. Antes de juzgar a otros, pensemos, ¿quién soy yo? ¿Qué pecado cometo yo? ¿Con qué autoridad yo puedo condenar? Dios nos ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que en el Salmo 106, léemelo, Carolina, por favor. ¿Cuál? Salmo 101, verso 6. 101, es solo versículo 6. Si lo tienen ahí, por favor, para que me lo ayuden. Bendito sea el Señor. ¿Me encontró? 101, verso 6. Solamente el verso 6. Gloria a Dios. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. ¿Imagina? Solo los que sean irreprochables, que nadie tenga que reprocharle nada. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. En la otra versión dice, destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No otra. No dice, soportaré a mi lado el que se cree más importante y más inteligente que los demás. Dice que al que más Dios les ha dado, más les ha demandado. Significa que Dios te ha dado más, más te va a demandar. Entonces, nosotros no nos creamos importantes porque entendemos un poquito más de la Biblia. Entre más Dios te da, más humilde tenemos que ser. Y eso nos cuesta mucha humildad. Y parece que queremos pisotear a aquellos que vienen después de nosotros y que saben menos que nosotros. Aquí nadie sabe más si no les es dado de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Destruiré por completo al que hable mal de su amigo o de su hermano. Soportaré a mi lado y sea el que se crea más importante y más inteligente que los demás. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos ayude. Pablo también nos aconseja a nosotros, el apóstol Pablo, y dice así, dice cuando se deba corregir a alguien, debe hacerse bajo el fundamento del amor. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Con ira? ¿Con violencia? Cuando tú corriges a tu hijo porque ha faltado o porque se ha portado mal, lo haces a golpe, lo haces gritándole, diciéndole es un torpe, no sirve para nada, o lo haces en amor. Se da cuenta que las cosas, cuando se hacen en amor, no abusando de la autoridad de papá, no abusando de la autoridad de pastor, no usando la autoridad de predicador, no debemos usar de las autoridades que Dios ha constituido, de lo que Dios nos ha dado, esa autoridad. No debemos usar, porque dice que la manera más inteligente y lo que debemos hacer los cristianos es corregir en amor.
si tú corriges con golpe, con violencia a tu hijo, ¿qué va a hacer? Va a ser un violento y se va a acostumbrar a los golpes y no te va a obedecer. Entonces, ¿qué pasa? De repente yo he escuchado madres y padres hablar de sus propios hijos, pelando a sus hijos con otras personas. Mi hijo aquí, que mi hijo es un rebelde, que mi hijo es un malvado, que mi hijo esto, que mi hijo lo otro. Es tu hijo, es tu carne, es tu sangre, es la bendición que Dios te ha dado. Entonces nosotros tenemos, como padres, también lo hemos hecho mal. También murmuramos a nuestros hijos, murmuramos a nuestro padre, de la madre. Entonces, esta cosa, este pecado, que para lo único que sirve es estancar un ministerio, estancar un matrimonio, estancar una familia. Por eso usted dice, este hijo tan rebelde que salió, y yo no soy así. Pero ¿quién lo está haciendo mal? Los papás. No están usando el verdadero secreto que el Señor tiene para nosotros, decir, debes corregirlo en amor, debes enseñarlo en amor. Entonces, nuestros hijos siempre van a llevar nuestro ejemplo, como nosotros somos, ellos van a ser. Y no podemos dejarle herencia a nuestros hijos que no sean lo que Dios tiene para ellos. No podemos dejar herencias malditas. Tenemos que dejarle herencia a lo que Dios tiene para ellos a través de nosotros, lo que Dios les ha dado. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, cuando se debe corregir a alguien, debe hacerse bajo el fundamento del amor y también hacerlo a solas, en un lugar secreto, lugar donde nadie más escuche. No tirarlo desde el púlpito, no hacerlo en público dentro de la casa, con la demás familia. Tú cierras la puerta de tu dormitorio y con mucho amor y respeto puedas decirle lo que tienes que decirle, si está equivocado, qué es lo que ha hecho mal. Pues eso, Dios nos dé un corazón lleno de amor para eso, porque en este tiempo hay mucha violencia. Usted ve muertes diarios, los asaltos a diario, niños de 10 y 11 años, y niños que fueron criados a la deriva, sin tener amor, abandonados por los padres. ¿Y qué le importaba a los padres? Andaban en las calles haciendo maldades, nunca hubo amor. ¿Por qué? Porque hay padres que a veces madres se preocupan más de los trabajos, abandonan al marido, abandonan a los hijos. ¿Por qué? La prioridad es para ellos el trabajo. No hay prioridades a veces en las cosas de Dios. No hay prioridad en los hijos. Entonces, no, es que yo tengo que cuidar mi trabajo y si mañana pasado Dios te quita ese trabajo, ¿qué vas a hacer? No puedes hacerlo. Tenemos nuestra prioridad, es Dios primeramente. También no estoy diciendo que vaya a abandonar su trabajo, pero si yo le doy prioridad al trabajo más que todas las cosas, téngalo por seguro que mañana pasado va a quedar sin trabajo. Porque nuestras prioridades es Dios, nuestros hijos, nuestra familia. Y después viene lo demás. Y no estoy diciendo que no cumpla con las obligaciones o con la responsabilidad que tiene en esta tierra, pero hemos descuidado mucho a nuestra familia. La hemos descuidado, hermano. Y realmente nosotros tenemos que dar prioridades en esta tierra. Las primeras prioridades es Dios en nuestra vida. Es cambio en nuestra vida como cristianos. Que no prediquemos tan solo las palabras, suena muy bonito cuando predicamos, pero el testimonio debe predicar primero más que todas las cosas y en especial a nuestra familia, que la familia pueda ver que hay cambio en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude en esta hora para que podamos entender y comprender cuánto amor Dios quiere darnos a nuestra vida para que nosotros practiquemos de ese amor de Dios. Y dice, más abajo dice, ¿qué debemos hacerlo? Considerándonos a nosotros mismos, no sea que después seamos nosotros los que lleguemos también a fallar. ¿Cuántas veces no hemos fallado? ¿Cuántas veces nos hemos apuntado a alguien con el dedo cuando ha caído? Cuando nosotros tenemos que ayudar a levantar al caído. Tenemos que ayudar a personas que murmuran, decirle eso no se hace, es un pecado, enseñarles con amor. Y nosotros seguimos murmurando, porque ese es un pecado que está constante y latente en muchos de nosotros, como hijos de Dios. Consideramos también, dice, como a nosotros mismos, cuando nosotros hemos fallado, debemos considerarnos a nosotros mismos y llegar
porque hemos fallado. Y Dios no quiere que sigamos fallando. Dios quiere que nuestras vidas vayan transformándose cada día vayan siendo transformadas y limpiadas por la gloria de Dios. Amén. La verdad que la buena hermana Geito y el pastor los veo nomás. Pero no importa. Yo tengo que predicar lo que el Señor me entrega. Y no voy a... ¿Por qué? Porque esta palabra vino a mi vida primero. Y Dios quiere que haya un cambio en mi vida. Y eso yo tengo que tomarlo con mucha seriedad en mi vida y hacerlo. Pero también Dios quiere que haga cambio en todos nosotros, de los cristianos. Esto se ve a nivel mundial. Todo ser humano, toda persona murmura y no está de acuerdo con la otra persona. Dice, no te creas más que esa persona que tenga una actitud altiva. Las personas que murmuran de otro casi siempre lo hacen con la intención de poder bajar a esa persona y de no exaltarla a sí mismo y de exaltarse él a sí mismo. ¿Te das cuenta que esto nos lleva a nada bueno? Solamente nos lleva a separarnos de una comunión con Dios. Y creo que todo esto, el precio, no tenemos cómo pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Ejemplo, ayúdanos el Señor. Ejemplo, en una ocasión el apóstol dice, me ha causado mucho daño, pero no habla nada más de él, de Alejandro. El apóstol Pablo está hablando de eso. Es más falso que una moneda de cuero. Dice, no, el apóstol no dice nada más porque no quiere seguir hablando de esa persona que le ha causado tanto daño en su vida. Entonces, a veces es bueno enmudecernos y quedarnos callados y orar por esa persona, pero no juzgarla ni criticarla. Entonces, aquí dice que según el apóstol Pablo era falso porque no había confrontado a esta persona que le había causado tanto daño. Pero aquí la palabra del Señor dice que es mejor guardar silencio y entregarle toda esta situación al Señor, porque realmente de Él viene la respuesta y de Él viene la ayuda, y así no vamos a pecar y tampoco nos vamos a hacer daños a nosotros mismos, porque realmente lo que Dios quiere para nosotros es que seamos transformados cada día en todas las áreas de nuestra vida, en todas. En primer lugar, la lengua, en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor nos perdone, que el Señor nos lave con su sangre. Si usted está dispuesto a rendir su corazón a Dios en esta mañana, no deje que esta palabra, sí, ya, chao. Porque eso es orgullo, arrogancia, soberbia. Y la Biblia dice que ningún soberbio o arrogante entrará al reino de los cielos, sino que si Dios nos da el tiempo para recibir esta palabra, o cual sea que la palabra, porque a nosotros lo más que nos gusta es la palabra que nos digan, te va a bendecir Dios, Dios te va a sanar, Dios va a hacer esto, vas a tener un buen trabajo, pero también hay que dar doctrina, hay que enseñarle a la gente lo que es el pecado, lo que aún mora dentro de nosotros, aunque quizás llevamos muchos años, pero este pecado ha morado en nosotros y hemos cometido errores y hemos pecado con esto. El que habla mal, dice el Señor que Él no lo ama. Cuando nosotros amamos, Dios nos ama, pero cuando estamos hablando mal de otro, el amor de Dios, por eso a veces decimos, no siento nada, oro, aunque se levante a las 4, 5, 6 de la mañana, pero si no tenemos un vocabulario de una mujer cristiana, de un hombre cristiano, de nada va a servir la oración. El cuerpo se pone en sacrificio para orar, pero también la lengua tiene que ponerse en sacrificio, hacer un acto, un pacto de amor con Dios, de no hablar, de no criticar, de no juzgar, de no ver que todo es malo. Y a veces decimos, pero ¿cómo somos nosotros que estamos siempre haciendo lo mismo? Nosotros salimos a predicar, nosotros estamos ayunando, nosotros estamos orando y el resto de la iglesia. En ese tema no nos metamos nosotros, porque ahí es Dios el que tiene que ver esa situación. El Dios, ¿por qué esa persona no está? ¿Por qué esa persona no llega? ¿Por qué no va acá? ¿Por qué no va allá? ¿Por qué no apoya?
nosotros lo único que tenemos que hacer es enseñar y predicar la palabra y no juzgar la situación ni murmurar de esa persona porque no está ahí. Entonces cuidémonos. Cuidémonos nosotros mismos en esta área tenemos que cuidarnos. Y Santiago dice, cuando una persona habla mal de otra, está violando la ley de Dios. Está violando la palabra de Dios. Está yéndose contra la palabra. Porque realmente, ¿quién puede juzgar? ¿Quién puede cambiar la vida? Es solamente Dios. Nos estamos metiendo en el terreno. Queremos meternos sobre la autoridad de Dios y arreglar no es por nuestra cuenta las cosas. Pero no es así. Nosotros tenemos que enseñar y predicar la palabra que Dios te da cada día cuando predicas y no meternos en el terreno de Dios, sino que dejar que Dios arregle la situación porque lo estamos metiendo en la ley, que es la palabra, y estamos haciendo lo contrario, estamos haciendo un estancamiento, estancando la obra para que crezca, para que muchos más lleguen al arrepentimiento, al llamado del Señor. Dice, porque la ley dice, la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted se ama o no? Por algo, si hace frío, se cuida. Si hace frío, ¿qué hace? Si se enferma, va al médico. Si se cuida tanto su cuerpo para estar siempre bien, entonces, asimismo tenemos que cuidar de nuestro hermano y también de las personas que nos rodean. Así como usted cuida su vida, debe cuidar del resto de la familia y también de la iglesia y también de los hermanos. Y eso significa no murmuráis. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, si está colocando por encima de la ley, por encima de la palabra, Santiago dice que solo hay uno que está por encima de la ley, que es Dios, y que se le fue dada la palabra. Nosotros debemos someternos a ellas por amor a Él. Si yo digo amo a Dios y no estoy cumpliendo con la palabra, que es la ley, no estoy cumpliendo con lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, es porque no me estoy sometiendo a ella. Significa Dios nos ayude a someternos a la palabra. Someternos a Dios por sobre todas las cosas, aunque no nos guste. Tenemos una cita bíblica también en el Salmo 15, verso 1 al 3. Hermana Constanza, por favor. Salmo, capítulo 15, versículo 1 al 3. Ahí tenemos una cita bíblica que la vamos a leer con la ayuda del Señor. Bendito Dios. Amén. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Quién habitará en el monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón. ¿Leyó esa cita bíblica? Salmo 15, del 1 al 3 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo, en el altar de Dios? ¿Quién morará en tu monte santo, es el lugar santo de Dios? El que anda en integridad y que hace justicia y que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Imagínense, si hablamos mal de los hermanos, murmuramos contra ellos,
con mayor razón va a hablar mal de su vecino, que no conoce a Dios. Entonces nosotros con nuestro testimonio, que Él quiere sacar y ha querido sacar muchas veces de nosotros estos pecados que quizás no se ven, pero están dentro de nuestro corazón. Entonces, para ser feliz, para llevar una vida agradable a Dios, tenemos que rendirnos a Dios y retirar de nuestra vida, en primer lugar, el rencor, la envidia y esos pecados que están dentro de nosotros. ¿Por qué a veces envidiamos a la gente? ¿Qué podemos envidiarnos nosotros los unos a los otros? La buena casa, el buen vehículo, o envidiamos lo espiritual que están en las personas. ¿Qué puedo envidiar? ¿Y por qué tener rencor? Porque el rencor nos va a llevar a vivir una vida en amargura, en dolor, en enfermedades. Tenemos que sacar todos esos sentimientos que están en nosotros, que nos enferman el alma. Todos esos sentimientos tenemos que sacarlos de nuestra vida, porque lo único que hacen es enfermarnos espiritualmente, porque enferman el alma. Y cuando el alma está enferma, está todo mal. Dios nos ayude. Y estos sentimientos solo nos enferman el alma y nos ayudan. No nos ayudan en nada, en nada, en nada. Todo lo contrario, nos dañan más nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hemos tenido a veces una discusión, y en el mismo instante, esto se da mucho en los matrimonios, en las parejas, en los mismos instantes aprender, bueno, reconocer estoy equivocada, te pido perdón. Pero hay gente que nunca se puede pedir perdón hasta cuando ya está agonizando en un hospital y en la casa. Pero es que la gracia no es eso. Si Dios nos da la oportunidad hoy, porque dice, si hoy oyeren mi voz, no endurezca tu corazón, porque el día de mañana puede ser tarde. Si hoy hay una discusión en su hogar o en mi casa, tenemos que aprender a callar, porque una vez alguien dijo que se necesitaban dos. No le quiero decir la segunda lo que dijo, para discutir. Entonces Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado gracia, nos ha inundado de amor, hermanos, que nosotros a veces no lo hemos apreciado, pero Dios nos ha inundado de amor. Podemos ver a alguien cabizbajo, angustiado, enfermo, triste, y yo veo gente que ha llegado a la iglesia con un gozo, con una alegría, que pueden estar en las tormentas más grandes de su vida, pero ellos nos demuestran que por dentro quizás llevan un calvario, pero hay una sonrisa, hay un saludo, hay un abrazo. Pero nosotros en este día Dios nos reclama esta situación, nos está mandando a renunciar a todo aquello que realmente nos ha sido impedimento para crecer en la vida espiritual, porque en vez de acercarnos más a Dios, nos estamos alejando más de Dios. Nos hemos debilitado en la fe, nos hemos cansado de servir a Dios, porque es más fácil quedarse en la casa acostado, escuchando la palabra, que estando en el templo, alabando, levantando brazos, dando glorias a Dios, porque es más fácil quedarse en la casa. Total, no prendo la cámara, ¿qué importa? Pero Dios mira todo y conoce todos nuestros pensamientos. Antes que nosotros ya digamos, ya Dios conoce y sabe lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Por eso tenemos que dejar todo aquello que son pecados. No digamos que un adulterio o una fornicación, qué sé yo, cambiar de señora, cambiar de marido, es pecado. No, hay pecados que están dentro, ocultos dentro de nosotros y que tienen que salir. ¿Y sabe para qué? Para que haya libertad en nuestras vidas. Para que podamos predicarle a otros y decirle, mire cómo el Señor me cambió a mí, quién era yo. Pero a veces nos da vergüenza predicarle a alguien porque no ha habido cambios radicales en nosotros todavía. Hay iras que no tienen medidas. Hay discusiones en los hogares. Hay violencia dentro del hogar. Y todo eso están viendo nuestros nietos, están viendo nuestros hijos. Es el tiempo que nosotros tenemos que renunciar a esta basura, porque esta es una basura. Esto no nos sirve y no debe estar en nosotros, porque te roba la paz con Dios y la comunión con Dios. Y al estar enojado dentro de la misma casa, no es bueno. ¿Qué grato tiene eso? Entonces, ¿qué pasa?
Cuando nos enojamos más de cuenta, recurrimos a la violencia y a los golpes, a las malas palabras, a los malos tratos psicológicos. Perdónanos, Señor. Dios nos perdone. Yo no vengo con una palabra y diga, ay, vamos a dar gloria a Dios, aleluya. Yo sé que todos están callados y todos están tapados. ¿Por qué? Porque nos gusta nomás que nos hablen bonito. Pero Dios me dio esta palabra para mí primeramente. Y siempre voy a poner como ejemplo primeramente porque yo estoy cometiendo estos errores. Y Dios quiere cambiar nuestro carácter, nuestras emociones. Dios quiere sacar todo lo negativo, todo lo que hay dentro de nosotros que son pecados. Pero cuando reconozcamos que son pecados. No, porque a veces pensamos que la vida es así, que lo más normal vivir así. No, hermano, de vivir de contienda en contienda. Y esto lo llevamos a la iglesia. Y cuando predicamos, predicamos como los dioses. Pero Dios quiere doctrina, Dios quiere enseñarnos la palabra. Dios no quiere decir, pucha, yo nunca, vamos a tener una excusa para decir, yo nunca escuché hablar de esto. Por algo tenemos la Biblia. Ninguno que no esté en condición no se puede acercar al altar de Dios. Ni el limpio de manos significa aquel que se va por, que roba, que sé yo, que toma cosas que son pecados. Ni el puro de corazón. Entonces, la palabra es jabón de lavadores que viene a nosotros a lavarnos y a limpiarnos y a purificar nuestra vida, porque estos sentimientos que nosotros hemos tenido nos han enfermado el alma y no nos ayudan para nada, todo lo contrario, nos debilitan espiritualmente. Por eso que a veces nos quedamos por cualquier cosa en la casa, porque a veces le damos más prioridad a las cosas seculares que a Dios. Ayer nosotros teníamos la oportunidad de predicar en la calle. No llovía nada al principio, pero hubo un grupito de hermanos ahí que tuvimos con la ayuda del Señor. Se repartieron tratados. De repente empezó la lluvia, a llover más fuerte, y yo daba gracias a Dios. Bueno, yo estaba dentro del auto de Cristina y de ahí me prediqué la palabra del Señor porque iba con mucho dolor a la garganta. Pero ellos con su paraguas cubriendo los equipos, cubriéndose ellos mismos, y así estuvimos predicando, yo creo que más de una hora. Porque la gente con lluvia, sin lluvia, va a pasar igual. Y esa gente que recibió ese tratado, oramos por ellos para que el Señor hablara a través de ese tratado en su corazón y se encontraran con el Señor. Entonces, hay tiempo y tiempo para nosotros. Hay tiempo que tenemos que darle a Dios y ese tiempo debe ser el mejor y lo primero. Porque a Dios no le gustan las sobras, pues, hermano. No lo que a usted le sobra. Si ahora me sobró tiempo, voy a orar. Dios no le gusta eso. Si yo estoy 2 horas frente a un televisor viendo una película y después voy a darle 10 minutos al Señor, como decía un pastor el otro día, me cuesto a dormir, ya a la hora que me acuesto a dormir, y en la cama acostado, le oro al Señor, le digo, Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú tienes cuidado, me cuidas. Entonces eso no es la gracia. La gracia es dejar un tiempo a solas con el Señor y orar. Bendito sea el nombre del Señor. Así que perdonar. ¿Qué tenemos que hacer? Es perdonar. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios por toda murmuración que hemos hecho. ¿Y qué tenemos que hacer también? Ser feliz en la vida, ser feliz con lo que Dios nos da. Hay mucha gente, muchos cristianos que han caído también en esto. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Voy a quedar sin trabajo? Mire lo que está pasando. Nuestra confianza está puesta en Dios, no en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza está puesta en Cristo. Él conoce nuestro futuro. Él sabe si va a quedar con trabajo o sin trabajo. Pero si Dios le da ese trabajo estará firme. Aunque caigan las tormentas que caigan a su alrededor, a ti no te tocarán. Pero en esto tenemos que ser fiel a Dios. Y yo hago un compromiso hoy día de no hablar mal de nadie. Y a veces se hace con burla, con desprecio.
Y eso es un pecado terrible, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonarnos. Que Dios nos perdone y aprender a perdonar a nuestros hermanos o a la familia y llevar una vida feliz. Liberarnos realmente de todo aquello que no nos deja ser feliz en la vida. De cosas que son obstáculos en nosotros. Dejemos que Dios haga lo resto en nosotros. Que Él complete la obra en nosotros para ser feliz. A veces lo tenemos todo material. Hay de todo, no falta nada. Pero hay algo aquí adentro que falta. Y esto, lo que está dentro del alma, no nos llenamos ni con la comida ni con nada. Ni con una buena situación económica. Lo que tenemos acá adentro, solamente Dios lo puede llenar a través de la palabra. Pero si yo escojo comer esto, y esto no lo como hoy día, significa la palabra que predicó el hermano, hoy día que estuvo linda, que todo, me llenó de gozo. Pero cuando viene la doctrina, viene la enseñanza, decimos, no, esto no es para mí. Entonces, examinémonos a nosotros mismos. Y seamos honestos con Dios. Y declaremos ante Dios que realmente estas cosas están dentro de nosotros. Entonces, lo estamos fanando por esto y por lo otro cada día. Y no sabemos que el día de mañana no nos pertenece. Tú te puedes acostar, yo me puedo acostar a dormir, me puedo ir al sueño, me lleva el Señor. Aunque esté llena de salud, si Dios no tan solo se lleva a los enfermos. Porque Él conoce lo que viene más adelante, el futuro nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Ningún humano tiene el potencial de juzgar a otro. Ninguna persona puede juzgar a otro. No hay un solo ser humano que tenga el potencial para juzgar, porque ignoramos las intenciones del corazón en las personas y no conocemos el corazón de las personas. ¿Cómo yo voy a hablar mal de mi hermano, de mi hermana, si no conozco su corazón? Y a veces hasta el marido, hasta los hijos, hasta la familia, hasta la mamá, el papá. No tenemos el potencial, no tenemos autoridad para juzgar, para condenar y para hablar mal del hermano o de la familia o viceversa. El salmista David también nos habla de un ejemplo y dice, si la Biblia no nos hablara del arrepentimiento genuino de David, todos hablaríamos mal del salmista David. En ese tiempo cuando él cometió pecado. Todos andarían, yo creo que muchos lo apuntaron con el dedo. Pero dice, diríamos, pero ese David, qué malo fue. Qué gran ejemplo David me dejó. Podríamos decir, ese hermano cayó. Qué pecado cometió. Entonces, hermano, nosotros mirémonos a nosotros antes de murmurar de otro. Ese es el ejemplo para nosotros. Pero como sabemos que fue su arrepentimiento, ¿cómo fue el arrepentimiento del salmista David? Leer Salmo 51. Podemos decir que él falló, como todos nosotros hemos fallado, pero reconoció su pecado que estaba delante. Se arrepintió de corazón. Conocemos cómo era su corazón ante Dios. ¿Qué dijo Dios del salmista David? ¿Qué habló del corazón de David? Cuando él se arrepintió del corazón, nosotros hago una pregunta en el Señor, ¿nos hemos arrepentido de corazón? ¿Hemos ido cambiando cada día? ¿No hemos dejado que la palabra a través de los predicadores caiga a tierra? ¿O hemos dejado que la palabra nos hiera? Porque hay palabras que hieren el alma, pero Dios es que te sana. Vino la palabra y me sanó, dijo el profeta. Entonces la palabra, a través de estos grandes hombres de Dios que cayeron, cometieron muchos pecados, ellos realmente se arrepintieron de corazón. Y eso nos falta a la iglesia a nivel nacional, a nivel mundial, porque yo veo aún el programa en la televisión, pastores hablando contra los pastores, hermanos contra los hermanos, y que su iglesia es la más grande, la iglesia
es más aquí y más allá, es lo mejor. ¿Cómo podemos decir tal barbaridades? Nosotros, ante más Dios te entregue, más humilde tienes que ser. Tenemos que ser más humildes con lo que es de Dios, porque si no fuera que Dios nos diera el perdón, esta es la hora que estaríamos desaparecidos como los hijos de Corea. Pero como estamos viviendo la gracia, no abusemos de la gracia. Usted está viviendo por gracia ahora, porque el Señor Jesucristo se clavó en la cruz para darnos gracia, para salvarnos, para perdonarnos, para que no tuviéramos que morir antes de. Entonces no abusemos de eso, hermano. No juzguemos a aquel que ha caído, todo lo contrario, tenemos que orar. Orar por esa persona para que Dios lo levante. Si no conocimos, dice el apóstol Pedro, si no conociéramos el desenlace después de la negación de Pedro, diríamos, pero Pedro, ¿cómo pudo si caminó con Dios? Es hombre. Si este hombre caminó con Dios, vio los milagros que el Señor Jesucristo hacía en la tierra. ¿Cómo Pedro puede decir, yo no conozco a ese hombre? Yo no sé quién es. Entonces, uy, Pedro se pasó. Y nosotros, con la murmuración estamos negando, con el pecado que cometemos de envidia, y pecado quizás no se ve en Pedro se fue a esconder, lo negó, pero el Señor Jesús lo perdonó. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que tenemos que buscar. Más que orar por la situación económica, tenemos que ir a un arrepentimiento verdadero y genuino. Tenemos que arrepentirnos todos nosotros. ¿Por qué me pasan cosas malas a mí? Escudriñemos a nosotros mismos y veamos cómo estoy ante los ojos de Dios. No ante los demás, ante los ojos de Dios, primeramente. Porque tenemos una careta, tenemos que sacarnos la máscara. Es tiempo que nos saquemos la máscara. Es tiempo que dejemos de jugar al evangélico. Es el tiempo en que nosotros ya tenemos que volvernos al Señor, y porque Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Los redimidos, los que han hecho su voluntad, se irán con él. Entonces es tiempo que vamos dejando estas cosas. Y aunque le duele el alma ahora, le esté partiendo su corazón, escudriñémonos. Esto no es cosa mía, esto es lo que Dios me ha entregado. Y nunca voy a callar, con la ayuda del Señor, de predicar la verdad, aunque sea, por muy dura que sea. No tenemos que ponerle ni quitarle la palabra, tenemos que predicar lo que dice la palabra. Hay mucho que buscar en internet, pero yo prefiero quedarme con la palabra en primer lugar, porque la palabra nos está diciendo la verdad de Dios. Es Dios mismo que nos habla a través de la palabra. Entonces, por ahí el Señor le ha dicho, si tú me negaste, Pedro, le he dicho, Señor, cuando resucitó, yo ya no quiero nada contigo. Si tú negaste que me conocías, pero más el Señor Jesús lo perdonó. Y siguió Pedro predicando la palabra. No se detuvo su caminar. Entonces, el arrepentimiento trae perdón, hermanos. Se trae perdón, trae sanidad, tanto para el alma, tanto para el cuerpo. La angustia lo único que te produce cáncer con el tiempo, te produce dolor, te produce aflicción en tu vida. Pero dice, ¿qué hizo? Sabemos, dice. ¿Cómo sabemos? Dice, que luego de negar al Señor lloró amargamente. Conocemos su corazón para con el Señor. Y luego el Señor se le apareció y nunca le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? ¿Por qué lo hiciste? Cuando él se apareció a los discípulos, nunca le tiró por la cara el maestro. Nunca le dijo, Pedro, ¿por qué tú ya no perteneces? Ya no me pertenece porque tú me negaste. El Señor no lo hizo. ¿Y por qué yo lo hago? ¿Por qué tengo que hacer cosas que Dios no me manda hacer? ¿Por qué tengo que hacer cosas que dañen el corazón de otro? Que muchas almas están heridas y perdidas, que un día llegaron a X iglesia y lo único que hicieron es reprocharle el pecado. Es decir, muchos heridos, muchos van a llegar a la presencia del Señor
Y Dios quiere preparar tu corazón, que tengas un corazón de padre y de madre, y que tengas un corazón de siervo y de sierva de Dios, para que recojas a esa gente, a tu propia familia. Entonces, si vivimos en contienda, olvídese. Nunca vamos a dar un buen testimonio y cuando queramos predicar no nos van a creer. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando él apareció, el Señor, después que resucitó, no le dijo a Pedro, ¿por qué me negaste antes que me crucificara? Juzgamos de un punto de vista distorsionado. Distorsionamos las palabras o juzgamos las palabras de esa manera. Entonces la palabra de Dios aquí nos habla a nosotros claramente que cuando estamos en el altar de Dios, y esto es tan serio, hermano, no lo tomes a la ligera. Cuando uses el altar de Dios, ¿quién habitará, dice, en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién? El que anda en integridad y que hace justicia y que habla verdad en su corazón. Dios nos ayude. ¿Sabe usted que si estuviéramos viviendo la gracia, ninguno de nosotros podría estar en el tal? Porque todos nosotros hay pecados ocultos en nosotros. Hay que no se ven, pero están dentro de nosotros. Y Dios quiere liberarte de eso. Quiere cambiar tu mal genio. El mío también. Quiere sacar esa palabra violenta que lanzamos cuando estamos enojados y dejamos, pero atiéndala, hablando a un buen chileno. Entonces, Dios quiere cambiar tu vida, separaciones, matrimonios. ¿Por qué? Se aburre el uno del otro. Porque se termina el amor. Porque ya es tan fácil ahora separarse como es tan fácil casarse de nuevo. Porque la que se separa, el que se separa, después no quiere estar solo y anda buscando para casarse de nuevo. Como dijo Julio Iglesias, va a tropezar con la misma piedra. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Si Dios no te da una palabra profética, si Dios no te habla por no te habla por otro, no busquemos a la primera. No, si a mí el Señor me habló. A mí también el Señor me habla. Pero eso no significa que voy a tirarme corriendo y voy a hacer lo incorrecto, porque Dios quizás nunca me habló. Las que me hablaron fueron las emociones, el buen deseo. Entonces, cuídate para el Señor. Entrega tu vida a Cristo. No andes preocupada de marido, no andes preocupada de pololo, no andes preocupada de esto, de lo otro, porque Dios te tiene el hombre para tu vida. ¿Por qué son las equivocaciones, las separaciones? Porque te casaste con un hombre que no era el que Dios quería para ti. Entonces, vienen las contiendas, vienen las peleas, el menosprecio, y hay muchas cosas que usted sabe lo que sucede en una habitación matrimonial. Usted sabe lo que sucede. Y es por eso entonces que nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. ¿Quién estará en el santuario de Dios? ¿El limpio de manos? ¿El puro de corazón? ¿Hay purezas aquí adentro? Hay cosas que no. Y tenemos que ser real. Y ¿sabe qué tenemos que hacer? Tirarnos de rodillas, llorar y pedirle perdón al Señor y no volver a hacerlo. Dice que Dios nos perdona, pero nos deja sin castigo. Y no que Dios sea malo, es que nosotros nos metimos ahí. Entonces es necesario que arregles tu vida ante Dios, que yo arregle mi vida, porque mis pecados no son los mismos que los tuyos. Todos tenemos cosas diferentes. Que Dios arregle nuestra vida, nuestro carácter, nuestras emociones, que no actuemos por la emoción, que saque todo lo que es violento dentro de nosotros, porque ahora todo se arregla con golpe, todo se arregla hiriendo a la otra persona, menospreciando a la otra persona, y somos hijos de Dios. Y es fácil llegar a la iglesia, levantar mano y adorar a Dios ahí, es fácil. Pero no nos gusta que nos hablen de esta manera, no nos gusta para nada que nos hablen así. Pero Dios quiere hablarte ahora que estás vivo y que puedes escuchar y que no tengas que estar ahí. Triste fue de ir al hospital y ver a una sobrina mía ahí agonizando ya un mes
y que había algo que la ataba y no podía hablar porque estaba en coma. Entonces no llegar a esos momentos, porque esos testimonios de lo que usted ve de su familia le produce dolor. ¿Por qué no fui antes? ¿Por qué no le prediqué la palabra antes? Entonces, dediquémonos a hacer lo que tenemos que hacer con la ayuda del Señor a predicar. Y va a ver que hay un cambio, va a ver que su vida va a estar ocupada en cosas que realmente valen la pena, que es Dios para nosotros. Que no tengamos que desperdiciar el tiempo que Dios nos da para Él. Tenemos que tener un tiempo para el Señor. Y dice, el que anda en integridad y que hace justicia, la persona que es justa, que no es injusto con su hermano, que no es injusto con nadie, y habla verdad en su corazón. ¿Cuánta mentira a veces no hay en nuestra boca? Y el que no calumnia con su lengua. ¿Cuántas calumnias a veces no se le han levantado a los hermanos, a la familia, en el trabajo, qué sé yo? Calumnia. Una calumnia puede matar a alguien espiritualmente. El que calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y aún tenemos que cuidarnos mucho de eso. Porque los vecinos están siempre pendientes de lo que nosotros hacemos. Y no por eso, sino que nosotros tenemos que hacerlo para Dios. Cuidándonos primeramente para Dios. Yo quiero en esta hora, por favor, pedirle, porque tampoco no voy a obligar a nadie. Quiero pedirle que oremos todos juntos en esta mañana. Que usted encienda su cámara, no importa que esté acostado, porque queremos hacer un servicio en este día, antes de entregarle al coordinador. Yo me comprometí, con la ayuda del Señor, ya que el pastor Raúl está en cámara. Hay una hermana que tiene su hijo con problemas muy serios. Y el Señor me dio una orden otro día cuando la visité, a que todas ustedes, siendo hijos de Dios, creyendo en este Dios vivo, Dios todopoderoso, está el pastor Raúl, que es nuestro pastor, tiene la autoridad. Hay una ropita que no sé si ella la puede tener. Hermana Yambín no está, parece. Ya, hermana Yambín, nosotros quedamos de orar por ella y que ella trajera una ropita al templo, pero lamentablemente no pudimos tener la reunión, pero lo vamos a hacer por cámara, porque hoy es el día. Yo no lo voy a hacer, por eso le pedí a David que conectara al pastor Raúl, y todos ustedes van a levantar su mano y vamos a hacer una guerra espiritual para que el Espíritu Santo de Dios y el Señor desate ese niño, porque ya no es una enfermedad, es un espíritu que está atacando a un pequeño niño de 10 años, hermano. Vamos a orar y ese día Dios me permitió ungir la casa de nuestra hermana, y creo que el pastor Wilson con el pastor Raúl fueron anteriormente también, lo hicieron, pero la lucha no la vamos a ganar sin hacer nada. La lucha se va a ganar a través de la oración, y usted va a levantar su manito, y cuando el pastor Raúl esté orando por, ¿cómo se llama el niño? Jaime se llama el niño, de 10 años. Y hay un espíritu que le habla a él, para que él se tire, para que lo maten. Y así el espíritu, tírate de aquí, tírate de allá, le va hablando. Y sabemos que eso no es de Dios y no es normal. Pastor Raúl, Dios le bendiga. Y usted levante sus manos y juntamente con el pastor Raúl vamos a orar y vamos a reprender. Enciéndele el micrófono al pastor Raúl que nos escucha. No, hay que encender el micrófono. Tiene que encenderlo. Ahora sí. Es que alguien lo apagó. Ahí. Amén. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Amén. Ya. Aleluya. Bien. Los